Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy AQU como siempre para traerles lo mejor, lo mu ese jugoso y lo mu ese escandaloso del mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de QU copyright hablar, la química inesperada en pantalla. Me refiero a esas parejas que por alguna razón superíndice 3n, nos sorprenden, nos enamoran o incluso nos dejan con la boca abierta. Y no cualquier química, no. Hablamos de esas chispas que saltan, que incendian la pantalla, y que muchas veces, ay Dios mío, nadie ve venir. Hoy vamos a explorar ese fenómeno superíndice 3-, analizando algunas de las series donde esa química sorpresiva se ha hecho ese que evidente, y donde los rumores, han hecho de las suyas. Porque, seamos honestos, QU Copyright N no disfruta un buen chisme, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo de pasiu superíndice 3n y drama, quiero pedirles algo rapidito. Si les gusta el contenido que traigo al canal, si disfrutan de este chismecito turco, no olviden suscribirse. Es completamente gratis, y se aseguran de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Además, me ayudan un monto superíndice 3n. Que manitos arriba, campanita activada, y vamos a darle. Ahora prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte. Y es que la química entre actores es algo fascinante, a veces es evidente desde el principio, pero otras veces surge de la nada, como una chispa inesperada que enciende la pantalla. Y a veces esa chispa se extiende fuera de ella. Pero de eso, ya hablaremos. Porque claro, Hollywood turco no estuvo exento de romances, rupturas y dramas de true SDCU, maras que a veces eclipsan incluso la ficción superíndice 3n. Comencemos hablando de Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos por estos lados. Su copyright, muchos dirán n, pero si la química entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin era obvia. Y tienen razón superíndice 3n, desde el principio se sintió superíndice 3 esa conexión superíndice 3n especial. Pero ¿recuerdan a Melissa Dungel, quien interpretaba a Cerem Basar? Su personaje al principio no tenía una conexión superíndice 3n romántica directa con Serkan Bolat, el personaje de Kerem. Era bien la mejor amiga de Eda, el personaje de Ande. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, algunos fanáticos comenzaron a notar una cierta tensión superíndice 3n, una dinámica interesante entre Ceren y Serkan. No era una atracción superíndice 3n romántica declarada, pero una especie de entendimiento, una complicidad en algunas escenas. Y eso, mis amigos, generó superíndice 3 debates. ¿Era solo imaginación superíndice 3n de los fans? ¿O los guionistas estaban jugando con la idea de un posible giro inesperado? La verdad, esto es algo que sucede muy a menudo en las series, los guionistas ven la química entre dos actores y deciden explorar esa posibilidad, aunque no estuviera planeado desde el principio. La serie, como saben, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero que se ve obligada a fingir ser su prometida para conseguir una beca. El QU Copyright Nero, como digo, es comedia romántica muy ligera, muy divertida, y obviamente con mucha pasión superíndice 3n. Y Ande y Kerem, bueno, no hay mucho que decir que no sepamos ya. Su relación superíndice 3n traspaso superíndice 3 la pantalla, fueron pareja en la vida real, y eso se notaba en cada escena. La manera en que se miraban, en que se tocaban, era evidente que había algo ese ayu de la actuación superíndice 3n. Pero volviendo a Melissa, QU Copyright fue lo que generó superíndice 3 este shock. Pues para muchos fans Melissa con su talento y carisma, tenía una química innegable con Kerem, Kizu no una química romántica explosiva desde el principio, pero una energía interesante que podría haber sido explorada. Y claro, los rumores empezaron a volar. Que si agua tensión superíndice 3n en el set, que si Andes en tu celos. Ay, Hollywood turco. Los celos en los sets de grabación superíndice 3n son comunes de lo que se imaginan. A veces la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se vuelve muy delgada, y los sentimientos de los personajes se mezclan con los sentimientos de los actores. Y claro, no podemos olvidar que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 mundial, tradució copyright dándose a incontables idiomas, y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional.
Y claro, todo el mundo estaba pendiente de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Los fans adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada foto que publicaban en las redes sociales generaba miles de comentarios y me gusta. Pero esta química inesperada entre Kerem y Melissa generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3N y debate. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaron de teorías y opiniones sobre si realmente existió algo entre ellos, o si era simplemente una percepción superíndice 3N exagerada de los fans. Algunos incluso llegaron a analizar cada escena en la que aparecían juntos, buscándose un más menos sales de una posible atracción superíndice 3N. Ahora bien, pasemos a otra serie donde la química inesperada también copyright N dio de copyright hablar, Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador. Esta serie protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, también copyright N fue un bombazo, otra comedia romántica que nos enamoró superíndice 3. La historia, como saben, gira en torno a Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y con espíritu libre. La química entre Demet y Can era innegable, tanto que al igual que Ande y Kerem, también copyright N fueron pareja en la vida real. La pasión superíndice 3N entre ellos era palpable, y la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright cito rotundo gracias a su química arrolladora. Pero ¿recuerdan a Viran Tunca, quien interpretaba a Emre Divit, el hermano de Can? Su personaje, un hombre de negocios serio y calculador, no estaba destinado a tener una conexión superíndice 3 en el romántica fuerte con Sanem. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, algunos fans empezaron a notar que Emre sentía algo por Sanem. No era un amor declarado, pero su una admiración superíndice 3N, un respeto, incluso una cierta envidia hacia su hermano por tenerla. Y nuevamente la química entre Demet y Viran, aunque sutil, era palpable. Muchos fans incluso llegaron a shippearlos, imaginando una historia alternativa donde Sanem terminaba con Emre en lugar de Can. Imagínense. Los fans de las series turcas son muy creativos y les encanta imaginar posibles finales alternativos. A veces incluso crean sus propias historias y las comparten en las redes sociales. Erkenci Kwai es una serie que destaca por su humor, sus paisajes increíbles y por supuesto, la química arrolladora entre Demet y Can. Pero la presencia de Viran y su interacción superíndice 3N con Demet aún más menos adieron una capa de complejidad a la historia, generando debates y fantasías entre los espectadores. La tensión superíndice 3N no resuelta entre Emre y Sanem, aunque no fuera explícita, aún más menos adua un elemento interesante a la trama y mantenúa a los espectadores enganchados. Ahora vamos a subir un poco la temperatura, y nos vamos a adentrar en una serie con un tono muy dramático, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. La serie es intensa, llena de pasión superíndice 3N, de intriga, y de giros inesperados. Burak y Neslihan tienen una química impresionante, logran transmitir toda la angustia y el dolor de su amor prohibido. La serie es un clásico del drama turco, y ha sido un con diéresis copyright cito en todo el mundo gracias a su historia conmovedora y a la actuación superíndice 3N impecable de sus protagonistas. Pero ¿recuerdan a Azal Faila Isku Parrafokuse, quien interpretaba a Zeynep Soydere, la hermana de Kemal? Su personaje, una joven ambiciosa y manipuladora, se casa con Emir Kozkoglu, el villano de la serie, interpretado por Kaan Urgankoylu. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La relación superíndice 3N entre Zeynep y Emir es tu superíndice 3 psica, llena de odio y resentimiento, pero también copyright N de una straum más menos a atracción superíndice 3N. Y la química entre Azal y Kaan era innegable. Lograban transmitir esa mezcla de odio y deseo de una manera tan creíble, que muchos fans se obsesionaron con su pareja. No era una química romántica tradicional, era una química oscura, intensa, pero innegablemente poderosa. La relación superíndice 3N entre Zeynep y Emir era un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola química entre dos actores puede trascender la propia historia y generar un impacto en los espectadores. Karasevda es una serie que te atrapa desde el principio con su trama llena de intriga y sus personajes complejos y atormentados. Y la química entre Azal y Kaan, aunque no sea la principal, aún más menos a de una dimensión superíndice 3N extra a la historia, hacia copyright do la UNMU, es adictiva.
Y es que a veces la Kuumika Mur S explosiva no es la del romance ideal, sino la del amor-odio, la de la pasión superíndice 3n prohibida. Esa tensión superíndice 3n constante entre Zeynep y Emir mantenua a los espectadores al borde del asiento, esperando ver copyright serual o pro superíndice 3 simo que aruan. Otro ejemplo lo encontramos en Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Una serie de con diéresis copyright poca, un drama istu superíndice 3 rico. En este caso, no hablamos de un romance inesperado, sino de una dinámica de poder y seducción superíndice 3n que generó superíndice 3 mucha atención superíndice 3n. La serie se centra en la vida de Süleyman el Magnífico Sultu N del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La Kuumika entre Ali Tergenu Párrafo, quien interpretaba a Süleyman N, y Mary Muzerli, quien interpretaba a Hürrem, era magnu copyright tica. Lograban transmitir la ambición superíndice 3n, la pasión superíndice 3n y la intriga de su relación superíndice 3n de una manera tan convincente, que los espectadores no podían quitar los ojos de la pantalla. La serie fue un con diéresis copyright sito mundial gracias a su ambientación superíndice 3n impecable, su vestuario lujoso y la Kuumika innegable entre sus protagonistas. Pero ¿recuerdan a Mehmet Günsur, quien interpretaba al príncipe Mustafa, el hijo mayor de Süleyman N? Su personaje, un hombre noble y justo, era un rival potencial al trono. Y la relación superíndice 3n entre Süleyman N y Mustafa estaba llena de tensión superíndice 3n y desconfianza. A pesar de no tener una relación superíndice 3n romántica, la Kuumika entre Alit y Mehmet era palpable. Lograban transmitir el amor paternal, la ambición superíndice 3n y la rivalidad de sus personajes de una manera tan intensa, que generaba una gran empatua en el público. La relación superíndice 3n entre padre e hijo, en este caso, era tan importante como la relación superíndice 3n romántica principal. La Kuumika no siempre tiene que ser romántica para ser impactante. A veces las relaciones familiares complejas y las dinámicas de poder pueden ser igual de atractivas para el público. Y hablando de series istu superíndice 3 ricas, no puedo dejar de mencionar Diriliay, Ertuğrul, o Resurrection, Ertugrul. Esta serie, también copyright NDU con diéresis copyright poca, nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. La serie es una aventura con diéresis copyright pica, llena de batallas, intrigas políticas y por supuesto, romance. La Kuumika entre Engin Altanduz y Atan, quien interpretaba a Ertuğrul, y Esra Birgiu Párrafo, quien interpretaba a Halime Hatun, su esposa, era innegable. Lograban transmitir la valentua, la lealtad y el amor de sus personajes de una manera tan conmovedora, que se convirtieron en un símbolo para muchos espectadores. La serie fue un con diéresis copyright sito en todo el mundo, especialmente en los países musulmanes, gracias a su mensaje de justicia, libertad y fe. Pero en este caso, no hay una Kuumika inesperada como tal, sino bien una Kuumika consistente y poderosa entre los protagonistas. Sin embargo, la serie destaca por su ambientación superíndice 3n impecable, sus escenas de acción superíndice 3n espectaculares y su mensaje de justicia y libertad. Y por supuesto, la Kuumika entre Engin y Esra fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Su relación superíndice 3n era un ejemplo de amor verdadero y lealtad inquebrantable, y eso resonó superíndice 3 con el público de todo el mundo. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de la Kuumika inesperada en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 a veces, la chispa salta entre personajes que no estaban destinados a estar juntos, generando debates y fantasías entre los espectadores. Hemos analizado algunos ejemplos concretos, destacando la importancia del talento actoral, la dirección superíndice 3n y el guión superíndice 3n para crear esa magia en pantalla. La Kuumika entre los actores es un elemento crucial para el con diéresis copyright sito de cualquier serie, y a veces, las conexiones S inesperadas son las que generan el mayor impacto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. CUL de estas parejas les sorprendió superíndice 3 S. ¿Recuerdan alguna otra serie donde la Kuumika inesperada haya dado de copyright hablar? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y cuéntenme cuáles son sus chips secretos en las novelas turcas.
Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like al vídeo si les gustó Superíndice 3, y que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.